Es que tu condición sea el motivo para acercarte más a Dios. A veces es como lo contrario. A veces vemos nuestra condición y decimos, no me quiero acercar a Jesús porque me siento sucio, no me siento digno, estoy mal, estoy enfermo. Pero creo que ese debe ser justamente el motivo que nos debe acercar más a Jesús. Hola, hola, bienvenidos a esta primera entrega de El Otro Plan. Acompáñanos a descubrir a través de su palabra cuál es ese plan que Dios tiene para nosotros. Estamos súper contentos de iniciar esto contigo. Aquí estoy con Isamar y con Jorge. Señores, lo logramos, por fin estamos aquí. Grabando al fin, sí. Sí, y bueno, pues la idea es simple, hablar sobre historias de la Biblia, sobre personajes y sobre cómo todos estos aprendizajes nos impactan de manera sencilla, fácil de entender. Sí, así que bueno, Yera, Isa, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. La verdad que vamos a tener un espacio para compartir un poquito de algunas ideas que vienen a nuestra mente, algunos temas que son muy relevantes para nuestros días, especialmente temas bíblicos, ¿verdad? Que creo que es algo que todos necesitamos y trataremos de dar un mensaje para todos. Así que siéntanse cómodos, siéntanse relajados, los que ya están viendo también, puedan tomar un momentito, ¿verdad? Para un espacio personal, para reflexionar un poquito acerca de la palabra de Dios. La historia de hoy, Yera, se centra en lo que es el libro de Marcos. El libro de Marcos me parece muy interesante y está en el capítulo 1, versículo 40 al 45. Es una historia que tal vez muchos ya hayan escuchado, que tal vez quien esté viendo también ya la ha escuchado, pero que creo que hay elementos muy importantes que nos gustaría destacar el día de hoy. Así que podemos leerla rápido y entrar en conversación del tema. Ok, aquí estamos. Jesús está iniciando su ministerio. Okay. Entonces, si tienes una Biblia, podemos leer juntos. Okay. Estamos Marcos primero, del 40 al 45. Dice: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Okay. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Wow, increíble. Me llama mucho la atención cómo el leproso viene y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta inmediata de Jesús le dice: si quiero, sé limpio. Como que demuestra un poco de humildad, pero de parte del leproso, pero también como que demuestra que él sabe el poder que tiene Jesús, de que lo puede limpiar si quiere. Sí, de hecho, hay varias cosas que creo que vienen a mi mente. Para empezar, que es un leproso, ¿no? Un leproso en ese momento, en los tiempos de Jesús, era una persona que, vaya, pensamos tal vez en la enfermedad más difícil hoy en día. Puede venir a nuestra mente tal vez un cáncer, ciertos tipos de enfermedades, cualquier enfermedad que venga. Pero digo, en su tiempo vendría siendo como algo como el COVID, porque la gente le vendría temiendo a quien tenía lepra. Sí. A lo que voy con esto es que cualquier enfermedad que venga a nuestra mente hoy día es básicamente está en muchas mejores condiciones que alguien con lepra en ese momento. Exacto. Entonces, alguien con lepra, en ese contexto, era alguien que también por aquellas leyes que tenían en ese tiempo, era alguien que no se podía acercar a una distancia a ciertos metros, que no podía estar en ciertos lugares, que no podía estar con ciertas personas. Entonces no solamente era una enfermedad, por así decirlo, física, sino que impactaba alrededor de todo lo que él hacía, cómo vivía, su familia, sus amigos, sus relaciones. Entonces era como, no solo impactaba personalmente, sino también en comunidad. Sí, a mí me llama mucho la atención el hecho de lo intencional que es la historia, el versículo y cómo va empezando, de que dice, vino a él, o sea, introduciendo o presentando que él directamente ya su objetivo era hablar con Jesús. Sí.
Entonces, y rogándole, ¿no? Rogándole en cada la rodilla. Wow. Es un, pues no sé, un síntoma o pues de necesidad. Sí, creo que pasa muchas veces, a menudo como que cuando estamos bien en nuestra vida, normalmente no siempre buscamos a Jesús en esos momentos. Es como que normalmente cuando estamos mal. O cuando sabemos que tenemos algo grave en La nuestras vidas. necesidad, bien. Ajá. Entonces hay una frase que me gusta como que cuando uno conoce la enfermedad, valora al médico, por así decirlo. O cuando sabe la condición que tiene, pues cuando va y trata de ir al médico, ¿no? Entonces, en ese caso, este leproso sabía obviamente su condición y sabía que Jesús era alguien que podía ayudarle, ¿no? Era alguien que podía ayudarle. Y hasta que reconocemos como esa condición en la que estamos, es que creo que podemos como dejar todo. Sí. Dejar sí, es todo y ir, como dice ahí, hincados de rodillas. Y creo que simboliza esa humildad que debemos tener al acercarnos a Jesús, ¿verdad? Sí, sí, sí. De una vez reconociendo nuestra condición, esa creo que es la actitud correcta que podemos acercarnos a Jesús. No solo diría yo dejar, sino como que enfrentar, porque Ok, sí. yo me imagino que nadie quería, o sea, si Jesús, aun cuando eso era como prácticamente el inicio, nos podemos imaginar que la gente se aglomeraba para tratar de llegar a él. Entonces, esas personas que tenían lepra en ese tiempo, tú no te podías acercar claro. a Había nadie. obstáculos, Entonces, había obstáculos. y entonces era como que la necesidad era tan grande que yo no, contra viento y marea, yo voy a llegar. Sí, sí. Hay una frase que también me gusta, que es que tu condición sea el motivo para acercarte más a Dios. A veces es como lo contrario. A veces vemos nuestra condición y decimos, no me quiero acercar a Jesús porque me siento sucio, no me siento digno, estoy mal, estoy enfermo. Pero creo que ese debe ser justamente el motivo que nos debe acercar más a Jesús. Y yo lo veo aquí en él, muy, muy claramente, ¿no? Y luego también, pasando tal vez un poquito más adelante, que dice, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Me parece una oración, digamos, muy sencilla y a la vez muy humana. Muy sencilla en el sentido de que no exagera. O sea, en el sentido de muchas veces nosotros pasamos tal vez queriendo hacer ciertas cosas o ciertos... O incluso en nuestras oraciones tratamos Ajá, de decorarle o a ponerle adornos Sí, a sí, nuestras sí. oraciones, pero simplemente Dios quiere nuestro corazón, o sea... Sí, a veces lo hacemos por mera repetición y más, Sí. más que eso, lo que vemos aquí es una oración muy humana que no nos complica la vida, que es básicamente, hey, Jesús, yo sé que tú eres el que me puede sanar, por favor, quiero que me limpies. Sí, y ese punto de yo no puedo, pero tú sí puedes, ¿no? Sí, y pues también lo más hermoso de esta, de esta historia es ver que lejos de una respuesta verbal, Dios va al contacto físico y lo toca. Entonces, aquí podemos ver como un símbolo de que Dios busca tener esa cercanía con nosotros y Él es capaz de dejar todo para mostrar esa dignidad humana que va pues por encima de cualquier regla. Sí, tienes toda la razón. También creo que algo me parece interesante como ese proceso, porque dice, primero Jesús teniendo misericordia. Teniendo misericordia. Es algo que creo que hace a menudo Jesús con nosotros. Tiene misericordia de nosotros. Es como que está impregnado en su corazón, en su mente, el que debe ser misericordioso con nosotros. Y lo vemos en distintas en partes del libro de Marcos específicamente, cómo Jesús tiene misericordia en ciertos momentos muy importantes. Especialmente con ese tipo de personas que a veces estaban en condiciones de sufrimiento más que nada. Luego, lo que tú decías, Lisa, de cómo Él no se quedó ahí. Esa misericordia de Jesús lo lleva a la acción. Sí, sí. Lo lleva a la acción. Sí. Lo lleva a... Dice que extendió la mano. Y es interesante porque ya simplemente el hecho de extender la mano ya era algo que era revolucionario en el momento. Era algo que ya no estaba ni siquiera permitido por la distancia y por muchas cosas. Así que para muchos otros probablemente extender la mano ya era motivo de tal vez de asco, por así decirlo. Motivo de tal vez ya... De miedo, sí, de algo que nadie estaba haciendo ni quería hacer. Y Jesús no se queda ahí, sino que incluso le tocó. Ya se rompe como todo el paradigma de lo que debía hacer. Y Jesús va por encima de esa dignidad humana, como tú decías. Perdón, esas leyes por encima para rescatar esa dignidad humana que Jesús quiere darnos. Que da una lección para nosotros también, de que
hay veces que uno puede pensar, ¿cómo me acerco a Jesús? ¿Cómo llego? Sí. Y es tan sencillo como Wow. pedir y Él siempre va a decir que sí. Y va a ir más allá, que es la parte de tocar. O sea, Sí, sí, sí. Jesús puede que solo con hablarle le pudo haber sanado, Wow. pero Él fue más allá para demostrar más o menos como, entiendo, como su carácter de que yo siempre te voy a dar la mano Wow, cuando tú me lo increíble. pidas. Sí, yo creo que ese realmente es el tipo de fe que tenemos que tener, ese tipo de fe que tal vez cambia las circunstancias, la vida, que cambia las cosas. Y es loco porque justamente Jesús cierra tocándolo y le dice, quiero, sé limpio. Al final cierra como con esa palabra purificadora que tiene Jesús cuando, con ese poder en sus palabras, que lo vemos desde la creación, lo vemos desde muchos momentos. Y aquí también, quiero, sé limpio. Es como que esa autoridad, pero esa autoridad también con amor. Es hermoso. Sí. O sea, como esa autoridad la puede usar para formar el universo, pero también para sanarte a ti y a ti y a todos los que están viendo este video. Es, creo que algo realmente sorprendente, esa autoridad que tiene Jesús. Sí, sí. Y ahora vamos, o sea, a seguir avanzando un poquito. Ok. O sea, ¿qué mandato de que, ok, yo te sané, pero no se lo digas a nadie? O sea, como que está un poco difícil que tú le digas a alguien que te sanó de una cosa tan fuerte que era la Ya. lepra, que en ese momento no tenía cura, Ujú. que tú entonces digas, bueno, te sané, pero no se lo diga a nadie. Sí, sí, es como medio lógico, ¿no? Ajá. Ujú. A ti. Dime, háblame más de eso. Bueno, ¿Qué tú piensas? yo pienso que había varias cosas, tal vez la que viene a mi mente, porque dice, le encargó rigurosamente y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Era una de las cosas que este leproso tenía que hacer. Y aparte de que yo creo que si este hombre comenzaba a divulgar antes de llegar a los sacerdotes que él había sido sanado, es muy probable que ya hubiera empezado una revuelta, o es muy probable que ya hubiera empezado tal vez a no creer en ese milagro. Okay. Y Jesús lo que quiere es, ve, muéstrate hasta este momento que estés ahí, dilo. O sea, no antes, no te muestres, no lo divulgues, porque es probable que tal vez no te crean. Entonces, que ellos te vean. Es como que no es lo mismo que te cuenten algo o que tú escuches algo alrededor, a que tú lo veas con tus propios ojos, ¿no? Pienso que también por ahí puede ir un poquito. Sí, y creo que aplicándolo a nosotros también podríamos ponerlo de que muchas veces nuestras buenas intenciones pueden llegar a interferir en los planes que Dios tiene para nosotros. Digo, en ese contexto era un contexto diferente, Sí. pero pues muchas veces nosotros como que queremos tratar de ayudar a Dios, pero Dios ya tiene Sí, muchas veces queremos... Aunque no nos parezca lógico como ahora. Ya. Porque, o sea, fue Jesús que me sanó, o sea, el máximo autoridad, pero él entendía el contexto, decía, ok, si lo divulga antes de llegar a los sacerdotes, que son la autoridad de ahora mismo, puede que le haga más, más mal que bien. Sí. Sí, e incluso ya, tal vez avanzando un poquito, el versículo 45 nos da también otra razón, pienso yo, que es también creo que otra que estaba cuidando a Jesús, y es que dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Creo que ante, no sé, por ejemplo, cuando alguien famoso llega a nuestra ciudad, todos van, ¿verdad? O alguien, por ejemplo, que está ayudando, alguien que regala dinero, por ejemplo, ¿no? Obviamente todos van a ir atrás de él. Sí. O alguien, ya metiéndolo al contexto de Jesús, alguien que hace milagros, pues crea esa ilusión, ¿verdad? De un Dios de milagros, de un Dios milagrero. Y obviamente que todos también querían de cierto modo, un milagro de esos, ¿no? Sí. Ser sanado, sí. Física, espiritualmente, de muchas maneras. Y sabía Jesús que probablemente eso, más que ayudarle, le iba a impedir en el propósito que él tenía. Porque al final, solo él sabía qué es lo que iba a hacer en su día, tal vez, trasladándolo a un sentido muy humano, qué iba a hacer en su día, cuál es su plan exactamente. Y pues le pide esto. Pero lo que pasa a continuación, creo que nos deja ver que al final la palabra de Dios no se equivoca.
que al final cualquier situación Dios nos muestra, en cada parte de este versículo nos muestra lo que es el evangelio puro, por así decirlo. Porque dice, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Qué opinas tú de eso, Yara, de esa parte? No, o sea, yo estoy viendo, lo sacaron de la ciudad, ok, pero la parte que ya ahí, como tú dices, confirma es que venían a él de todas partes. O sea, no importaba, estuviera afuera, estuviera adentro, no le dejaban salir de la ciudad, la gente iba a llegar a él como quiera. Sí. Y creo que ahí es justo la esencia pura del evangelio, porque vemos un intercambio. Que es que yo creo que así le podemos titular al podcast de hoy, el intercambio, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque primero, aquel que no podía entrar a la ciudad, aquel que quedaba afuera, quedaba excluido, era el leproso, ¿verdad? Era aquel que excluido de la sociedad. Después, aquel que queda excluido es Jesús. Primero estaba fuera de la ciudad del leproso, Jesús dentro, ahora es al revés, Jesús fuera y el leproso dentro. Entonces creo que es justamente lo que Jesús hizo al morir por cada uno de nosotros. Exacto, eso mismo estaba pensando, como en la cruz. En la cruz, exactamente. Yo pienso en la cruz en ese momento porque es ese intercambio de lo que debimos sufrir o pagar nosotros, Jesús ya lo pagó en la cruz del Calvario por ti. Fue dando pistas. Fue dando pistas, exactamente, sí. Ahí está, si buscamos y vemos la Biblia, realmente ahí está el evangelio marcado, ¿verdad? Muy, muy drásticamente. Así que yo creo que esto nos confirma, yo me quedo tal vez con la idea, si tuviera que resumir un poquito esto, es ese patrón de Jesús, misericordia con cada uno de nosotros, actuar y palabra purificadora que nos sana, por así decirlo. ¿Tú con qué te quedas, Isa? Sí, yo me quedo justo con eso de que Jesús busca, Dios busca esa cercanía con nosotros y que no nos juzga. Él simplemente nos ve tal y como somos y nos ama. Ya. Ok. ¿Tú, Yara? Yo pienso que, y como estábamos comentando ahorita, muchas veces o nos alejamos o no sabemos cómo acercarnos a Jesús, y con la simple intención, o sea, si hacemos la cosa intencionalmente de querer acercarnos, vamos a encontrar la manera y el Espíritu Santo mismo nos va a guiar hacia acercarnos más a Jesús. Sí. Tan sencillamente como decir, si quieres, sáname. Ahí va a decir Jesús, yo quiero. Sí, bueno, de hecho me hiciste pensar en algo porque a veces nos preguntamos eso, ¿será que Jesús quiere un cambio en mi vida? ¿Será que Jesús quiere sanarme a mí? O a veces pasamos mucho tiempo tal vez diciendo, bueno, tal vez Dios no me escucha, siento que no cambia algo en mi vida. Este hombre tuvo que preguntarle prácticamente a Jesús y pedirle que lo sanara. Nosotros hoy ya no tenemos que hacer eso. Porque la demostración ya fue hecha y ese sacrificio ya fue hecho. Así que digamos que ya estamos en cierta ventaja, por así decirlo. Así que por lógica podemos decir que Jesús sí quiere. Si quiere sanarte a ti, si quiere sanarte a ti, Yara, quiere sanarme a mí, quiere sanar a todos los que estamos aquí también viendo el video con nosotros. Entonces yo me quedo como con ese resumen, digamos, de toda la historia. Sí, bueno, pues ese es el evangelio puro, bien como mencionabas. Él toma nuestro lugar y nos da ese acceso. Es tan accesible para nosotros el llegar y tener ese contacto con Él. Y Él carga con lo que nosotros no podíamos cargar. Pues bueno, con esto vamos a cerrar nuestro capítulo de hoy. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Esperamos que lo hayas disfrutado y que nos puedas seguir acompañando. Síguenos ahí en nuestras redes sociales y te esperamos.